Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este proyecto Dosis Neuronal, donde vamos a hablar sobre enfermedades neurodegenerativas, la neurología y también neurociencias. Recordarles que este proyecto está dirigido para pacientes que padecen enfermedades neurodegenerativas, sus familiares y cuidadores, y aquellas personas que pues tengan más interés sobre conocer acerca de estos temas. Y bueno, pues vamos a dar continuación al episodio anterior, que recordamos que se alargó un poquito de más, pero bueno, seguimos con este hilo de los síntomas cognitivos, conductuales y emocionales dentro de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, me reúno otra vez con el equipo, el doctor Yamil Matuk, que bueno, aquí abajo van a estar apareciendo sus datos, donde se encuentra y bueno, lo que necesiten para contactarlo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Recordarles el proyecto Dosis Neuronal. Es un proyecto enfocado a dar información médica, científica, de primera mano, confiable, a pacientes con enfermedad de Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, así como familiares y cuidados. Y pues efectivamente hoy vamos a hablar de síntomas emocionales y síntomas conductuales. Y adelante. Y bueno, también me encuentro con la maestra Andrea, neuropsicóloga. Igualmente van a aparecer todos sus datos aquí en la parte de abajo. Muchas gracias, maestra. Y con la doctora Carla Pérez, médica geriatra. Igualmente, todos sus datos aquí abajito para que las puedan contactar a ambas. Y bueno, vamos a dar comienzo con este nuevo episodio o continuación del otro episodio de Proyecto Dosis Neuronal. Y bueno, vamos a comenzar hablando, me gustaría primero de la parte emocional, que creo que es algo importante. Y bueno, hilando un poco con la parte anterior de lo cognitivo, ya lo habíamos platicado en el episodio de síntomas no motores, que a veces estas partes cognitivas o fallas cognitivas que pueden llegar a tener los pacientes, pues también pueden tener un componente emocional, ¿no? Y que también es importante explorarlo y estudiarlo, ¿no? Porque a lo mejor se puede no retornar al 100%, pero sí ayudar a mejorar esa parte, ¿no? Y bueno, quisiéramos hablar principalmente, yo creo que depresión, ansiedad, apatía, que son los síntomas emocionales que afectan más a los pacientes o de los que ellos se pueden encontrar, se pueden dar cuenta, ¿no? Incluso la familia los puede llegar a identificar. Entonces, ahora sí que abro el micrófono para quien quiera empezar a platicar un poquito de estos síntomas. Doctor, doctoras. Bien. Sí, pues todos los médicos que vemos pacientes con enfermedad de Parkinson, además de los síntomas motores que hemos platicado ya en reiteradas ocasiones, los vemos también por síntomas no motores. Y estos síntomas no motores hay que explorar muchas áreas, sobre todo, más bien, también dentro de la exploración de estas diferentes áreas sintomáticas, explorar las emociones. Y quisiera yo dar el preámbulo y de ahí mis compañeras empezar a platicar un poco. Los pacientes con enfermedad de Parkinson padecen hasta en un 50% de ansiedad y depresión y también de apatía. Vamos a platicar un poco de eso y empezamos contigo, Carlita. Platícanos, ¿qué opinas? Generalmente los vemos por trastornos motores y muchas veces no se toca, a veces ni el paciente lo expresa que está deprimido, ansioso, porque no lo relaciona con su patología. Correcto. Sí, es frecuente también en la consulta que muchos pacientes lo repriman, sobre todo pacientes hombres mayores de 65 años, como que ellos tienden a guardar sus emociones y a no decir nada en la consulta. Entonces, nosotros tenemos el deber de buscarlo intencionadamente y tamizarlo, sobre todo en el seguimiento de la enfermedad de Parkinson, cada 6 meses, cuando menos, estar haciendo tamizaje para buscar síntomas de depresión. Entonces, los síntomas de depresión, como bien dijo Dani, pues también se pueden sobrelapar con los síntomas de Parkinson. O sea, recordemos que también la depresión puede preceder a la enfermedad de Parkinson hasta en unos 10 años. Sí, años antes. Años antes. Bueno, es más común en mujeres el síntoma depresivo y bueno, es más común también en etapas avanzadas de demencia, cuando desarrollan demencia. Bien. El tratamiento pues es inhibidores de recaptura de serotonina, son antidepresivos y bueno pues creo que eso es lo que tengo que decir. Comentar. Y generalmente en la consulta
vemos por lo menos sí, la mitad, yo me atrevería a decir probablemente a veces más, en la estadística que tenemos en la unidad de alta especialidad de Parkinson, en la que tenemos el honor de trabajar en equipo. La estadística sí se parece un poquito a la literatura, pero sí está un poquito por arriba. El 60% de nuestros pacientes en la unidad de Parkinson tienen depresión o los hemos identificado con depresión y ansiedad. Y es interesante porque un síntoma a mí me parece que lleva a otro, obviamente, depresión, ansiedad, pero por ejemplo la ansiedad los lleva a tener más problema, fíjense, más problema en cuanto a trastornos del sueño, por ejemplo, ¿no? Pues tienen ansiedad, pero además tienen insomnio. Se hace un binomio ahí terrible. Tienen ansiedad, insomnio, y cuando se van quedando dormidos tienen piernas inquietas. Y entonces se ponen más ansiosos. Y la ansiedad y la depresión van de la mano. A mí me gustaría preguntarte, Andrea, ¿cómo nos puedes ayudar a nosotros, los médicos, y a los pacientes, a los familiares, para identificar estos síntomas? Y platícanos un poquito en la fineza de los síntomas, cómo es la depresión del paciente con Parkinson, cómo es la ansiedad del paciente con Parkinson, que no es la misma depresión y ansiedad que podemos tener nosotros, ¿no? Sí, no. Y cómo es la apatía, que me gustaría profundizar mucho en ese tema del paciente con Parkinson. Ok, pues prácticamente los síntomas de depresión hay que explorarlos, como dijo la doctora Carrano desde el inicio. ¿Por qué? Porque como hemos comentado en otros episodios, o sea, esto es un duelo, ¿ok? Entonces, simplemente estar en un duelo ya empieza a generar cambios neuroquímicos cerebrales. ¿Por qué? Porque el paciente y los familiares también necesitan tener como estrategias de readaptación continua. ¿Por qué continua? Porque la evolución del padecimiento pues va a empezar a cambiar todas las adaptaciones que tengan que hacer en casa, en la dinámica familiar y también como en la parte económica. Claro. Entonces, la primera cuestión es que en los pacientes con enfermedad de Parkinson, principalmente los que son un poco más jóvenes, empieza mucho el cuestionamiento de, o sea, como por qué a mí, ¿no? El sentido de vida, la preocupación del futuro. Entonces, ¿cómo se pueden expresar en estas áreas? Aislamiento de las actividades previas. Todo lo que hacían antes, si ya no lo disfrutan, o sí lo disfrutan, pero ya les da pena que alguien más pueda llegar a descubrir como alguno de estos síntomas, empiezan a aislarse. Que ya no quieren comentar el diagnóstico, empiezan a ser menos participativos en las actividades del hogar, de la familia, de las cuestiones sociales. Y probablemente no es alguien que se aísle en un cuarto, ¿no? Y que luego como que tenemos esa imagen, como que se haga bolita y se ponga a llorar. O sea, normalmente no se expresa así al inicio. Es más como un cuestionamiento, un pensamiento lleno de incertidumbre en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Como es algo neurodegenerativo, no saben hacia dónde van a progresar, ¿no? O sea, es como algo muy, muy sensible hacia qué me va a pasar después, quién me va a cuidar después. Yo tengo una duda, Ani. ¿Cómo haces la diferencia entre apatía y depresión? O sea, porque la apatía también puede ser un síntoma de depresión. Sí. Entonces, es que la apatía, como bien dices, es como parte de el cuadro de depresión, es uno de los síntomas, exactamente, porque en la apatía, o sea, el paciente ya ni siquiera está interesado, ¿no? O sea, una cosa es que ya no disfrute lo que antes hacía y me han llegado pacientes a decir como, es que lo sigo haciendo, pero ya no me llena. O sea, como que ya no, hay algo que ya no estoy como al 100% convencido de qué es lo que me gusta. Y otra cuestión es como, ya no me interesa, ya ni siquiera quiero intentarlo y como que me dejen en paz. Muchos pacientes o familiares justo dicen, es que vamos a la fiesta del cumpleaños de no sé quién, ya no quiero. O ya no interactúa con nadie, ¿no? Se empieza a aislar. Entonces, todo como va hilado y además necesitamos preguntarle mucho a la parte familiar. ¿Cómo ve al paciente? Al área familiar, ¿no? Al área familiar. Al cuidador primario. Claro. Y a veces cuando no hay un cuidador primario cercano por cuestiones como laborales o que no viven en el mismo estado, etcétera, entonces necesitamos dirigirnos al cuidador. ¿Cómo ve al paciente? Y como dijo la doctora Carla, hay que hacer como una línea del tiempo para saber a partir de cuándo empezó a cambiar el paciente y empezar a identificar la intensidad de los síntomas. Ahora, la cuestión de depresión empieza con una parte del duelo y la cuestión de la ansiedad va a ser muy anticipatoria frente al futuro.
con mucho miedo al futuro de cómo se va a desarrollar, ¿vale? Entonces, hay escalas de tamizaje que también, o sea, se aplican con médicos especialistas, ¿no? Puede ser, escalas ya estandarizadas, pero también ayuda mucho la parte clínica para saber cómo se está expresando. Porque en ocasiones no solamente es depresión o ansiedad, de la tristeza, es también por la irritabilidad. Un paciente irritable también es un paciente con depresión. Claro. Con menos tolerancia a la frustración, que ya se enoja, ¿no? O sea, constantemente, que está un poco más a la defensiva. Entonces, así también se expresa un paciente con depresión. Así es. Ujú. Algo que a mí me gustaría comentar, ahorita que platicaban sobre estos síntomas de apatía, fíjate, lo platicábamos en un capítulo anterior, esta apatía al seguimiento de la terapia, al seguimiento del tratamiento. De pronto, pues a lo mejor no están tristes, hay un aplanamiento emocional, no hay tristeza profunda hasta el llanto, pero no hay una alegría, no por nada. Y entonces hay apatía, no tienen ganas de mejorar, ni tampoco les preocupa tanto empeorar. Ellos se mantienen en un aplanamiento emocional tremendo. 2, y está bien descrito que hay un grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson que de pronto, a pesar de que todos, médicos, familiares, cuidadores, etcétera, los veamos mejor con el tratamiento, ellos no se sienten mejor. Y esto es parte de la apatía. Ahora, ustedes en geriatría son expertos en las escalas y en los screenings y estas cosas. Y tú nos podrías describir, Carla, cómo son el screening de consultorio que hacen ustedes. Hay una, por ejemplo, no sé si ustedes utilizan, tú específicamente utilizas la de Beck o qué utilizas. Utilizo Yesevash, que es GDS, El GDS, hay ¿Cómo una es? reducida de 15. A los pacientes Sí. que digan, ¿qué es eso? Si voy con la doctora Carla o voy a, no sé, a Yucatán con un geriatra, me va a hacer un Yesabash. ¿Qué es eso? O PHQ9 también utilizo. ¿Cómo? PHQ9. Esa también utilizo como tamizaje. A veces es complicado, o sea, a veces sí los pacientes lo dicen, pero hay veces que están renuentes. Entonces, primero, en la misma plática, empiezo como a indagar un poquito así de cómo se siente y todo, pero siempre tengo que objetivizar. O sea, siempre cuando ya encuentro un síntoma o algo que identifico que pueda tener depresión, siempre imprimo la escala y se las dejo. ¿Y cómo Entonces, es esa escala? ¿Qué hacen? Ok, ellos tienen que decir sí. Por ejemplo, en la mayoría de los días a la semana, si 5 días a la semana, 3 días a la semana, 2 días a la semana, tienen alteraciones del sueño, por ejemplo. Si duermen demasiado en el día o si les cuesta trabajo dormir también en la noche. Pueden estar con mucha vigilia o también pueden estar dormidos todo el tiempo. Se presenta de las dos. La alimentación, por ejemplo. Hay pacientes que lo presentan con pérdida del apetito, anorexia, totalmente no comen. Y otros pacientes comen mucho. Entonces tienden a aumentar su consumo de alimentos. También hay preguntas complicadas como, bueno, ¿ha sentido usted que es un fracaso para su familia? ¿O ha tenido usted pensamientos de que estaría mejor muerto? ¿Ha tenido usted pensamientos de conductas autolesivas? Entonces son preguntas directas, por eso no es tan difícil, pero, no es tan fácil. Pero usualmente lo aceptan bien y esas son las preguntas de ellos van llenando esta escala, esta test, este test ellos van contestando y en base a sus respuestas tienen puntaje, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, yo hago de dos formas. O sea, cuando el familiar está como muy involucrado y se presta, pues lo hago en voz alta, yo le voy preguntando, o cuando el paciente no puede responderlo por sí mismo. Y otra manera es dejarle la encuesta y decir, usted solito, dígame, porque a veces da pena o no quieren preocupar a la familia, sobre todo eso, como que usualmente no quieren preocupar a sus hijos o a su esposa o esposo. Entonces se los doy y ya van palomeando, hay un determinado puntaje y con base en ese puntaje, entonces ya decidimos si es tratamiento, bueno, si no tiene depresión, o sea, si es depresión ausente, si es leve, moderada, severa. Si está ausente, pues bueno, ya
no hacemos nada. Si es leve, entonces hacemos intervenciones no farmacológicas, y moderada severa damos intervenciones farmacológicas combinadas con las no farmacológicas. Muy bien. Ujú. Es interesante comentar que estas escalas, estos test, test de consultorios, tienen una validación. Claro. Digamos, son test que tienen una validez científica y que nos orientan para saber si un paciente puede tener determinado diagnóstico, y en este caso, pues para depresión o ansiedad. Y validadas en población mexicana también, y es cierto. necesito destacarlo, porque que sepa la gente que son escalas que se validan, no sé, por ejemplo, hablamos en el capítulo anterior del MoCA test, ¿no? Que se creó en Canadá. Y entonces se tiene que validar en la población de determinados países o de cada país. Y entonces hay estos test con la validación de cada una de las poblaciones en donde se van a aplicar. Eso es lo ideal, ¿no? Bien, ahora bien, desde el punto de vista del tratamiento, sería interesante platicar. Hay un tratamiento que se ofrece, bueno, me voy a ir un paso atrás, perdón, voy a poner un paréntesis, porque se va a entender por qué hice este paréntesis cuando lleguemos al tratamiento. Esta depresión, esta ansiedad, no solamente tienen que ver con el duelo de la pérdida de la salud, o no solamente tiene que ver con la incertidumbre del futuro que tendrá el paciente en la progresión de la enfermedad neurodegenerativa. Tiene que ver con neurotransmisores. Es Y correcto. esos neurotransmisores, digamos, en la enfermedad de Parkinson, vale la pena explicar y recordar que se pierde la capacidad de producir una hormona, una sustancia, un neurotransmisor, la forma más correcta de decirlo, que se llama dopamina. Pero no solamente cae o se depleta la cantidad de dopamina en un sitio determinado en el cerebro, sino también hay cambios y hay reducción de otros neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores se ven reducidos y alterados? Bueno, pues la serotonina, que es una sustancia que nos ayuda para el estado de ánimo. La noradrenalina, que también es una sustancia que interactúa en el estado de ánimo, y la acetilcolina. Entonces, estos 4 neurotransmisores se ven afectados. Entonces, no es solamente la noticia de tener Parkinson, la incertidumbre a futuro, sino los cambios bioquímicos o neuroquímicos en el cerebro del paciente con enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué toco esto? Porque en el tratamiento utilizamos las medidas no farmacológicas de las que nos hablará la maestra Andrea, pero también obviamente utilizamos fármacos que nos ayudan a mantener en mejores niveles esa serotonina, esa noradrenalina, etcétera, que ahorita platicaremos con la doctora Carla. Cabe destacar que estos neurotransmisores o estas sustancias, digamos, son, vamos a llamarlo así, son formas de cómo se comunica el cerebro en sus áreas cognitivo-conductuales, emocionales. Entonces, cuando disminuyen, pues obviamente hay ansiedad, hay depresión, hay una falta de regulación de las emociones. Y entonces vienen estos síntomas. Por eso es bien importante identificarlos, platicarlos en casa con los familiares. Los pacientes con enfermedad de Parkinson no se estigmaticen, no se autoestigmaticen si se sienten mal, si tienen ganas de llorar, si ya no quieren estar aquí, si han pensado en su momento, que cabe destacar eso. Y los pacientes con enfermedad de Parkinson, estaba yo revisando hace poco una literatura sobre esto y me llamó la atención que también pueden tener comportamientos 2 veces por arriba de la población de esa edad. No sé si ahorita nos puedas explicar un poco sobre comportamientos o a qué nos referimos con esto, pero estas ideas de no querer estar aquí, las ideas de muerte, de preferiría yo no haber nacido, o ya pues que ya la vida, Dios, el universo me recoja, pues tiene mucho que ver con estas sustancias. No es que sea culpable el paciente, ni la familia, ni el cuidador. Pues bueno, es bioquímico, neuroquímico, y tiene que ver con la patología o el cómo se desarrolla en el cerebro la enfermedad de Parkinson. Desde el punto de vista farmacológico, fíjate que a mí me llama mucho la atención
que cuando haces una revisión profunda sobre, o una revisión pues de literatura sobre fármacos para enfermedad de Parkinson y depresión, realmente pocos tienen evidencia científica. Digo, el resto no es que no la tengan, pero no tiene una evidencia sólida. Quisiera yo hablar específicamente de, bueno, a lo mejor no vale la pena decir nombres de fármacos, pero antidepresivos, número 1, el grupo de antidepresivos inhibidores de recaptura de serotonina, son un grupo importante. Hay por ahí, aparte, dentro de ese grupo, unos que tienen más evidencia que otros. Los inhibidores de recaptura de serotonina, ¿a qué se refieren? Pues que la serotonina, una de las sustancias que comentamos hace rato, bueno, se libera en el cerebro, se metaboliza y se depura. ¿Qué hacen estos fármacos? Evitan esa depuración, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Suben esa sustancia del cerebro. Hay fármacos que, además de inhibir la recaptura de serotonina, inhiben la recaptura de noradrenalina, claro. Entonces, evitan que estas sustancias se depleten, se caigan y mantienen mejores niveles de estos transmisores en el cerebro y por lo tanto mantienen mejores estados de ánimo. Entonces también no estigmatizar a los fármacos. Sí. Si los damos los médicos es por algo, ¿no? Entonces platícanos, Carla, ahí ¿qué opinas de eso? Bueno, solo quiero reforzar esa idea porque creo que es muy importante que esta disregulación de neurotransmisores, como bien dijiste, porque sí hay mucho estigma. O sea, sí me toca muchas veces en que no quieren tomar ahora el tratamiento farmacológico. Entonces, sí, por favor recuerden que es una disregulación de neurotransmisores. No es suficiente decirle, échale ganas, puedes, porque no. O sea, la verdad es que no es justo para los pacientes que les pidan eso cuando realmente es un déficit de estas sustancias, como dijo el doctor Yamil. Entonces, funcionan, o sea, realmente sí, la evidencia es pobre. También los estudios no son los mejores en ciertas poblaciones y bueno, no dan tantos ensayos clínicos aleatorizados, pero hay que darlos. Claro, y también hay evidencia muy fuerte sobre estos grupos de fármacos, digamos, bien. Y esto que dice la doctora Carla es cierto. Yo también creo que hay cierto estigma en algunas poblaciones de nuestros pacientes. Creo que toca verlo a ti mucho en la población de pacientitos geriátricos. Hay un estigma sobre los fármacos para el estado de ánimo. Ellos te dicen, no, porque me voy a hacer adicto, dependiente, adicto, dependiente a estos fármacos. No. Y no es así. Lo que pasa es que hay algo químico que conocemos, que está descrito, que está estudiado, y que también está estudiado qué antídoto podemos utilizar para antídoto. Esa cuestión química. Bien, pero no solamente nos quedaremos ahí, también hay tratamiento no farmacológico. ¿Y ahí qué opinas? Bueno, el tratamiento no farmacológico siempre tiene que ir de la mano con el tratamiento farmacológico cuando lo refieren, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque es como yo le comento a mis pacientes que es como si un paciente que tiene diagnóstico de diabetes se toma su medicamento para bajar los niveles, ¿no? De insulina en sangre, la glucosa, pero no hacen dieta, pero no hacen ejercicio, o sea, como que solamente se toman el fármaco y creen que con eso van a funcionar y realmente no es así. Yo lo utilizo al revés, de que le digan a un diabético, échale ganas, en bajar tu insulina. Tienes razón, ¿eh? Sí, para usar el medicamento, entonces puede usar el mismo ejemplo, justo. Y yo todavía haría el comentario, y aquel paciente con diabetes mellitus, tampoco es que sea adicto al fármaco. Exacto, solo es que lo requiere, claro. Porque tiene un problema con su insulina. Y entonces ese problema con su insulina se arregla con fármacos que hacen la función de aquella insulina que no está siendo la más eficaz o la propia insulina que se tiene que colocar al paciente. Y no es que sea adicto, es que lo requiere. Simple y sencillamente porque bioquímicamente, no en el cerebro, sino en otro lado, hay una situación de un déficit de una sustancia o una sustancia de no tan buena calidad, como le sucede a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bien, adelante. Perdón, justo, no. De hecho, o sea, por eso es importante reforzar la parte farmacológica y ahí les comento con el cambio del estilo de vida y el acompañamiento terapéutico, que el ideal es la terapia cognitivo-conductual. Sí. Porque es una terapia breve, está sumamente dirigida con estrategias, ¿no? Dinos por qué. Y te voy a decir por qué te pregunto el por qué. Sí. Primero, en las corrientes de la psicología hay muchas formas de tratar o de dar terapia.
Claro. No, está el psicoanálisis, la cognitivo-conductual, Humanista. todo. ni siquiera me quiero meter en nombres porque no soy experto en eso, pero es lo que no. Pero lo que vemos en los artículos, no estoy descalificando al resto de las terapias. Estoy hablando de Parkinson y estoy hablando de artículos científicos. Sí, de acuerdo. Lo que vemos en la evidencia de los artículos que yo leo como neurólogo para ayudar a mis pacientes, la terapia cognitivo-conductual es la que ha demostrado ser más eficaz. ¿Por qué? ¿Qué hacen en la terapia cognitivo-conductual? Pues es una buena pregunta porque la verdad es que es una terapia sumamente estructurada. O sea, todas las terapias ayudan igual, o sea, no vamos a demeritar ninguna. Sin embargo, para este tipo de intervención necesitamos una terapia que sea sumamente estructurada, que también envuelva al paciente para el familiar y que el paciente sea una persona activa. Esa es una de las características importantes de esta terapia. ¿Qué quiere decir que el paciente sea activo? Que efectivamente el paciente no solamente va a acudir al consultorio, ¿no? A comentar las situaciones que le generan inestabilidad o que le están costando trabajo como lidiar, sino que el paciente va a asumir su rol para poder generar esas estrategias e implementarlas en casa y que ellos puedan identificar los cambios. Entonces, el paciente al tener un rol activo asumen esa responsabilidad y se ha comprobado que eso va a generar como mayor adherencia al tratamiento. Entonces, son terapias que tienen estrategias sumamente estructuradas. Hay terapias también que son breves, hay acompañamientos a familiares y además nos enfocamos mucho en el análisis también y aceptación del pensamiento que trae, que conlleva la parte emocional y la parte de conducta. Entonces, en concreto, como que intenta enfocarse en que las situaciones que nos pasan no nos generan una respuesta hacia negativa, sino que la interpretación que nosotros tenemos de esa misma situación es lo que va a generar el cambio. Entonces, uno de los ejemplos como más usuales, ¿no? Para explicar esto es, por ejemplo, si en esta área entra como un alacrán, nosotros vamos a pues actuar de manera diferente de acuerdo a nuestro aprendizaje, de acuerdo a nuestras sensaciones. Alguien se irá corriendo, alguien se levantará en la silla y alguien Se agarrará. va corriendo soy yo. O todos Yo agarraría un todos. vasito para salvar a la lacrata. Justo, o sea, es como hay quien lo agarra y lo coloca en un bote o lo saca a las plantitas, ¿no? Hay quien le da un pisotón, ¿no? Y hay quien Claro. justo lo enfrenta ahí, ¿no? Entonces, no quiere decir que una de esas respuestas sea la única correcta, sino que en la terapia analizamos cuál es la interpretación, de dónde viene esa interpretación y si es funcional, fomentarla. Si no es funcional, pues tratar de identificar cuáles son las estrategias para confrontarlo de manera adecuada, porque no solamente va a generar una conducta, sino una emoción, ¿vale? Entonces, de eso se trata. Y también, rapidísimo, como paréntesis, de la apatía que hablábamos hace rato, creo que como que la dejamos ahí volando, pero de la apatía rapidísimo. Normalmente se explica que hay 3 tipos, y hay como 2 más que también se pueden llegar a mencionar, pero los 3 es la apatía cognitiva, la apatía conductual y la apatía emocional. Entonces, la apatía emocional es lo que les comentaba, que es este desinterés, pero que hay como una desconexión interna, como que ya ni siquiera identifican qué sienten ellos mismos, no se comprenden y hay una desconexión. Esa es la parte emocional. La parte cognitiva es justo ya no hay una curiosidad por identificar como nuevos aprendizajes, tomas de decisiones, ya todos lo dejan como a la familia, ya se deslindan de todo eso porque es como más fácil, pero es una apatía, es una indiferencia hacia esta área. Y la apatía conductual es esta falta de conducta de inicio, del hacer cosas nuevas, de involucrarse, es como de la conducta. Entonces, de estos 3 tipos de apatía pueden presentar el paciente las 3, ¿no? O puede ser como algo muy selectivo, pero precisamente necesitamos identificar hacia dónde se canaliza esa apatía, ese desinterés, para poder fomentar estrategias para involucrarlo, porque sí, la apatía es es uno de los síntomas más difíciles de poder llegar a intervenir, Así ¿no? es. Pero bueno. Sí, también desde el punto de vista de tratamiento, Sí. yo creo que ya último punto para darte paso a Dani, a que lleves el podcast a donde haya que terminarlo, y comentar, hay tratamiento farmacológico, no farmacológico, ahí es un poco más complejo en el tratamiento farmacológico de la apatía, pero existen algunas evidencias Estimulantes, que ¿no? nos pueden ayudar. ¿Manda? Estimulantes, utilizan Estimulantes, efectivamente, antidepresivos también, a veces van muy de la mano, depresión y Sí. apatía, como bien lo dijiste, efectivamente, y bueno, la terapia. Yo creo que terminaríamos este podcast y adelante. Bueno, algo importante también es que tanto el apego al tratamiento farmacológico y al no farmacológico es Sí. muy importante, porque algo que vemos mucho en los pacientes es
es que ya me empecé a sentir bien, entonces dejo la pastilla y dejo la terapia. Y es importante en cuanto a la terapia cognitivo-conductual el cerrar los ciclos, porque a veces los dejan a la mitad y pues sí, a veces ya regresan de es que ya no pude arreglar el problema anterior, ¿no? E igual pasa con el fármaco, es que ya me sentí bien y lo dejé, o es que no me está haciendo efecto, o sea, a veces esta creencia de que el fármaco me lo voy a tomar ahorita y ya para mañana me voy Sí, a eso es sentir bien, importante. Sí. pues realmente Sí. no es, ¿no? O sea, es un tiempo determinado, cada paciente es diferente, cada paciente responde diferente a los tipos de tratamiento, pero es importante que ustedes sepan que es con tiempo, o sea, no es de un día para otro el hecho de que haya un efecto efectivo al final de cuentas. Y bueno, si ese medicamento no es el adecuado para usted, pues los expertos harán el cambio correspondiente para que empiece a hacer efecto o se empiece a sentir esa mejoría, ¿no? Y bueno, ya un poquito el doctor ya nos dijo que cerráramos, nada más me gustaría que mencionáramos los síntomas conductuales que pueden presentar en la enfermedad de Parkinson. Ya hablábamos del control de impulsos, en un episodio pasado también hablábamos un poco de comportamientos sexuales que podrían tener alteraciones, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo mejor nada más hacer mención de ello, que los conozcan nuestros pacientes, sus familiares y cuidadores, y que no les parezca como extraño en esta parte, y con eso ya cerraríamos. Sí, y hacer, a lo mejor podríamos proponer otro capítulo Sí, de tal vez. síntomas Conductuales. conductuales. Caben destacar de los más importantes, bueno, la psicosis, las alucinaciones, hay alucinaciones leves, o síntomas como de presencias que de repente pueden llegar a tener los pacientes. Sentí que alguien pasó, sentí una sombra, dicen los pacientes. Hasta el 40, hasta el 60% de los pacientes con Parkinson pueden tener alucinaciones leves visuales, y ahí es peculiar porque tiene que ver con el propio Parkinson o la propia enfermedad de Parkinson, pero también con fármacos. Yo creo que sí daría para un capítulo completo. La psicosis que pueden llegar a presentar los pacientes, ya una agitación muy importante, una desorientación, no duermen, se agitan, no saben en dónde están, no reconocen a la familia, los agreden, alucinan obviamente, confabulan, o sea, inventan algunas historias, repiten y bueno, se vuelve muy complejo el manejo de esos pacientes. Otro tipo de trastornos de conducta tiene que ver con algunos que también tienen relación con los fármacos de Parkinson y a veces también solo el puro Parkinson, aunque están mucho más relacionados a efectos adversos de específicamente los fármacos que les llamamos agonistas dopaminérgicos y que tienen que ver con compras compulsivas, ¿no? Hipersexualidad, algunas actividades como se dice como hobbyismo, ¿no? Sí. Que tienen que ver con que de pronto se ponen a la tarea de hacer un hobby que les encanta horas, todo el día, toda la noche, y se despiertan en la madrugada a hacerlo, y esto le genera placer al paciente. Además de dijimos, compras compulsivas, hipersexualidad, apuestas. De pronto te dicen, híjole, mi papá, mi mamá están yendo al casino, doctor, y ya se aventaron todos los ahorros en el casino. Tenemos que estar súper atentos, por eso es bien importante que interroguemos todo esto los médicos en consultorio, porque a lo mejor uno de nuestros fármacos está haciendo que el paciente se lleve todos sus ahorros en el casino, ¿sí? O en unas compras compulsivas que podemos evitar con el ajuste de tratamiento, con dar otro tipo de tratamiento para ayudar a nuestro paciente. Siempre les digo a los pacientes, cuando veo una receta de algún paciente que viene por una segunda opinión, que solamente trae un fármaco para el Parkinson y ya no está bien. O sea, el paciente con enfermedad de Parkinson es multidimensional, es multi o polisintomático, y tenemos que abarcar todo esto que hemos platicado y que hemos estado hablando en los diferentes capítulos y tratarlo. Es muy importante. Y pues nada más, yo creo que vamos terminando este capítulo y muchas gracias. Adelante. Igualmente, pues estos síntomas conductuales también pueden estar presentes en otras enfermedades neurodegenerativas, que bueno, en otros capítulos o episodios ya nos podremos dar el tiempo de ahondar un poquito más, pero bueno, es para que los conozcan y los tengan en mente. Y bueno, nada más agradecer nuevamente el tiempo que han estado aquí, que compartan sus experiencias, sus conocimientos con nuestros pacientes. Y bueno, agradecerles nuevamente que nos estén escuchando, que se estén conectando. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de este proyecto Dosis Neuronal. Muchas gracias.